Doctora, participamos en un estudio, y sigo ya y acabo con el tema de la alimentación. Participamos un grupo de nosotros en un estudio que hizo para una tesis un profesor de Granada, de la Facultad de Ujú. Farmacia, y nos dieron muy pocas conclusiones porque participamos muy pocas personas. Pero una cosa que me avisaron fue que lo tuviéramos en cuenta, y era que ignoramos normalmente o damos menos importancia al té en comparación con el café. Siempre pensamos que el café es Sí. pero él me dijo que el té contenía no sé decirle los componentes, los nutrientes que tiene, que había una parte que tampoco recuerdo el nombre y lo apunté, que nos podía afectar mucho, tanto o más que el café. Bueno, sí, es que es estimulante, ejerce su acción en los mismos receptores que la cafeína. La teína no deja de ser un estimulante. Y a veces, como es más aguado, como no se percibe como tan estimulante como el café, se consume en abundancia a lo largo del día. A lo mejor no es tan concentrado un té como un café, pero si consume 4, 5, 6 tazas a lo largo del día es un litro de té, o sea que sí, entraría dentro de las bebidas estimulantes que no se recomiendan, o por lo menos no se recomiendan durante la tarde. Claro, la mañana hasta la hora de la comida uno puede tomar su té, salvo en pacientes que tengan un fenómeno de aumento ya muy acusado y que tengan síntomas todo el día. Entonces, dentro de la retirada de estimulantes, de las primeras medidas que hay que tomar, entra el suspenderlo, claro. Bien, otro tema recurrente, doctora, y siempre el mismo, y siempre hay gente que duda, es también un repaso, si le parece, por lo que sería en general las llamadas, los llamados hábitos de sueño. Es decir, aquellas cosas que yo creo que son de sentido común y que son del sueño en general y que son que valen para todo el mundo, pero que con nosotros se acentúan. Sé que para nosotros es muy importante lo de los horarios, la rigurosidad en los horarios con nuestra medicación, pero a eso también se pueden unir alguna otra cosa que usted puede relatar así en forma breve también, lo que serían hábitos Sí. saludables en general. Lo recomendable es mantener un horario de sueño habitual, y en esto últimamente ha habido publicaciones en las que es más importante la regularidad en el horario del sueño que la cantidad de horas que uno duerme. O sea, y intentar que no haya desfases mayores de 1 hora entre días laborables y días festivos. Hombre, por ejemplo, en el SPI lo que sí que se puede admitir es que si uno se beneficia de acostarse más tarde y se puede levantar más tarde, no para privarse de sueño, pero si los síntomas nos hacen que nos acostemos un poco más tarde, pero mantenemos un horario regular, es preferible eso, mantener el horario regular. Mantener una habitación con condiciones óptimas, en oscuridad completa, sin ruidos, a una temperatura óptima. Bueno, eso en verano ya es difícil, ¿no? Evitar hacer en la cama ninguna otra actividad que no sea dormir o la actividad sexual. O sea, no consultar el móvil, no consultar el ordenador, no consultar el correo electrónico, etcétera. No solo por la luz, a la que siempre se le ha dado mucha importancia y la tiene, porque suprime la secreción de melatonina, sino por nuestra actitud. Si nosotros nos metemos en la cama con idea de me quiero dormir, pero por otro lado me voy a despertar Activo. para ver Entonces, estamos dándole mensajes contradictorios a nuestro cerebro, ¿no? Sí que se admite leer. Leer es una costumbre como hábito de sueño que a muchos pacientes les ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Siempre y cuando uno no se enganche al libro o la novela y nos esté hasta las 3 de la mañana. Pero en general, a los lectores habituales que leen al acostarse, a las pocas páginas les da sueño, ¿no? No realizar también en las últimas horas antes de acostarnos actividades que sean muy estimulantes, como actividades que impliquen un alto consumo de energía, de ejercicio físico o intelectualmente complicadas, ¿no? Porque el cerebro no es un interruptor. No nos podemos apagar de repente para dormir. Hay gente que tiene esa capacidad, pero pocos. En general hay que ir bajando poco a poco las revoluciones, ¿no? Mantener una buena actividad física durante el día. El ejercicio físico mejora el sueño y mejora el SPI. A ser posible, mejor practicado por la mañana y con exposición a luz solar. Pero siempre es mejor hacer ejercicio a cualquier hora que no hacerlo. O sea, si uno no lo puede hacer por la mañana, no es excusa, es mejor hacerlo en cualquier momento del día. Y si es más tarde a lo largo del día, pues que no sea
tan estimulante o tan tan intenso. aeróbico, tan agresivo como el que podemos hacer por la mañana. Esas serían un poco, y evitar consumo, por supuesto, de drogas, tóxicos y sedantes. Leía o escuchaba estos días a alguien que decía que para dormir leer, pero mejor un libro aburrido, una novela que no, algo Claro, que no te sí, sí, gustara. Porque si era el libro que te está entusiasmando y te metías con él a la cama, posiblemente lo que harías sí, sería despertarte y no poder apagar hasta que lo acabase. O sea, que leer está algo que claro. te... como los que se duermen viendo la tele, ¿no? Es algo que no te exija mucha atención, eso es. Exacto, no sé, muy atractivo. Pues cambiamos todo el rato de tema, doctora. Las preguntas son muy variadas. Realmente, esta pregunta para alguna embarazada. ¿Las embarazadas pueden realmente tomar algo? ¿Les suelen dar ustedes algo para paliar un poco esos síntomas tan malos que tienen y que no pueden hasta que acaba con el embarazo y la lactancia? Ya, sí, es un momento complicado. Lo ideal, si uno ya sabe que tiene piernas inquietas antes de quedarse embarazada, es planificarlo para valorar si es candidata a hierro, porque lo ideal es poner el hierro antes de quedarse embarazada. Primero, es más seguro y segundo, además le damos tiempo al hierro para ser eficaz, porque mínimo el hierro tarda 4 o 6 semanas en ser eficaz en aquellos casos que es eficaz, con lo cual es mejor no esperar al último momento. Si ha habido tiempo de poner el hierro antes, mejor. Si no, en los controles analíticos que todas las embarazadas siguen, se puede iniciar hierro oral, se puede poner hierro intravenoso en el embarazo, con ese hándicap, que si ya estás en el tercer trimestre y estás mal, tarda un mes o un mes y algo en ser eficaz. O sea que no siempre es la solución inmediata, que sí que lo ponemos, pero mientras tanto, medidas no farmacológicas como el calor que hemos dicho por la tarde, que sí, es que son bombillas de radiofrecuencia, que se puede uno comprar la bombilla y es como las que utilizan en rehabilitación, que dan calor y aplicado por la tarde, porque cuando uno ya tiene los síntomas, el calor molesta, pero antes, y lo mismo que es esa bombilla, puede ser calor local con una manta eléctrica, con una bolsa de estas de semillas que se puede calentar, etcétera. Y si llega a ser necesario, luego guardar actividad para la noche. Si uno sabe que tiene síntomas de piernas inquietas a las 10 de la noche, pues a lo mejor en vez de reposar a esa hora, es el Caminar. momento de hacer algo de actividad, de colocar algo en el cajón, en los cajones de la casa. En vez de hacerlo a las 5 de la tarde, pues lo reservo para el momento que sé que no me voy a poder sentar. O dar un paseo. Claro, o dar un paseo. Y sí, también podemos utilizar la levodopa. En casos con síntomas muy intensos durante el embarazo, se puede utilizar la levodopa, que es, bueno, ningún fármaco es nivel A en el embarazo, porque no hay ensayos clínicos. A nivel A quiere decir que es totalmente seguro, que está comprobado que mediante estudios clínicos que no hay problema en el embarazo, porque no se hacen ensayos clínicos en embarazadas, como es lógico. Entonces, no hay fármacos A para nada, pero la levodopa es grado B, o sea, de baja probabilidad de riesgo durante el embarazo, y las pacientes con enfermedad de Parkinson juvenil toman Sinemet durante todo el embarazo y no tienen problemas, sus bebés son sanos. Entonces, en embarazadas con SPI intenso, que está siendo un problema médico que ya más allá del sueño, porque ya esto es, como sabéis, no es solo que interrumpe el sueño, ¿no? Sino que incluso puede inducir bajo peso. Si la madre no se puede tumbar, pues no puede dormir y tiene que estar paseando un montón de horas al día, pues al final la madre adelgaza y el niño tampoco puede coger peso. Y en esos casos sí se puede poner Sinemet a la dosis mínima eficaz, retirándolo nada más dar a luz, para no aumentar el fenómeno de aumento. Gracias, doctora. Lo agradecerán las embarazadas. O sea que sí, se puede tratar, no hay que, y hay que Sí, quejarse como para que a sí, uno porque le pongan tratamiento, porque muchas veces los ginecólogos no son conscientes
de la gravedad, muchas veces ni siquiera ponen el hierro, entonces... Yo, de hecho, a las que preguntan, con las que yo tengo el contacto y llaman o se asocian, les recomiendo directamente que vayan a ustedes porque sé que es donde pueden realmente hacer algo, porque les tienen un poco abandonadas. Así no estuvieron Sí. y sigue un poco el tema. Bien, doctora, relacionado un poco y después del embarazo viene el hijo y todas esas cosas. Una pregunta también es cuando las personas que ya tenemos el síndrome de piernas inquietas, pensando en nuestros hijos, me preguntan si nuestros hijos tienen el hierro bajo, unos niños que tengan el hierro bajo, son más propensos, tienen más probabilidad de sufrir el SPI o depende en sí ya de la carga genética al margen de que el hierro lo tengan más o menos. ¿Lo tendrían? ¿Debutaría el SPI en esos niños en cualquier caso o más favorecido por el hierro bajo, por tener hierro bajo? El SPI surge por una carga de factores, ¿no? Si uno tiene un componente genético y a esto se le añade también la ferropenia, es más probable que tengas SPI porque vas acumulando puntos, digamos, para tener SPI. Pero la carga genética, que hubo también una pregunta, es, yo nunca le recomendaría a un paciente con SPI que piense su descendencia en función del riesgo que vayan a tener estos de SPI o no, porque dentro de los estudios genéticos que se han hecho en poblaciones amplias, dentro de la misma familia, no todas las personas de la misma familia tienen el mismo marcador genético de SPI. O sea, esto no es un gen que le vayas a transmitir a tus hijos. Lo que hay es marcadores de riesgo para tener SPI, marcadores genéticos de riesgo. Pero esos marcadores los tiene el 15% de la población. O sea, son marcadores comunes que se definen por eso, porque están presentes en al menos el 15% de la población y algunos de ellos aumentan el riesgo de SPI, pero a lo mejor el padre tiene MEIS1 y el hijo tiene BTBD9 porque le ha tocado otro. No, se están buscando otros marcadores que están menos presentes en la población, que son los de bajo riesgo que están presentes en el 1% de la población y que eso sí que sería menos probable que se adquieran al azar. Esos ya sí que son más heredados, ¿no? Pero sí, o sea, la carga genética aumenta el riesgo y la ferropenia aumentaría más el riesgo de SPI, pero no condicionaría, no podemos hacer no condicionaría la descendencia de una familia por el riesgo que estos vayan a tener de SPI, porque no es algo que podamos medir a priori. Una pregunta me surge, doctora, esta mía. Acordándome de la genética que estamos hablando y de las becas estas que hemos convocado en la asociación, estas 2 pequeñas becas para investigar sobre el síndrome de piernas inquietas, se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Qué tema o qué parte de qué relacionado con el SPI sería lo más necesitado de investigación? ¿La genética, la medicación? Pues lo digo a modo, bueno, de aquí de charla, ¿no? Porque me imagino que cuando presenten proyectos los doctores o las personas que se apunten a estos premios, ya iremos viendo qué se plantean investigar, pero ¿qué sería lo más, desde el punto de vista de usted, necesario? ¿En qué se investiga? ¿Que se investigara en qué? Pues, hombre, ahí lo más necesario, pero más difícil en eso, a lo mejor en este punto no podemos llegar es fármacos, nuevas opciones de fármacos, ¿no? Y ese es el último paso de la investigación, pero que es muy importante potenciarlo, ¿no? Y si no, mecanismos fisiopatológicos, pues eso, genética, marcadores de hierro, que seguimos con marcadores muy antiguos como la ferropenia. Algo que ya estamos desarrollando y en lo que creo que no habría que ahondar más es en la prevalencia, porque como sabéis estamos haciendo un cuestionario para diagnóstico epidemiológico de SPI, o sea, un cuestionario que puedan tener los médicos de familia y neurólogos generales. Lo hemos hecho de 8 preguntas, veremos si se mantienen todas después del análisis, y estamos contrastando ese cuestionario con el diagnóstico de SPI por un experto para valorar cuál es la sensibilidad y especificidad del cuestionario. Y con una vez que lo tengamos validado, haremos un estudio de prevalencia
en una población amplia española. Ya no en SPI, claro, sino en población general. Qué Ese interesante. sería el tema, digamos, que ya está en marcha y que exige poca financiación, con lo que lo estamos haciendo con nuestros propios medios, porque lo que exige es nuestro tiempo, pero no financiación en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, los estudios genéticos o nuevos marcadores del hierro, que sí que son más costosos, ¿no? Eso sí sería A ver si una buena entran por ahí los inversión para proyectos. estas becas. A ver si Sí, sí, yo tenemos ya tengo lo suerte pensado. y se investiga. Fenomenal. Yo ya tengo pensado, es hasta septiembre, ¿no? Sí, creo que han puesto hasta el 1 de septiembre. No sé si es Vale. mucho, si es demasiado poco tiempo. Doctora, cuando tuvimos el otro día el curso que dieron ustedes en La Paz para médicos sobre síndrome de piernas inquietas específico, que fue tan interesante, el primer doctor que habló, que era el doctor, no me acuerdo el nombre, pero era el doctor residente, Sí. neurólogo residente, pues presentó unos datos que en general con algunos de ellos ustedes, nuestros médicos más expertos, en algunos casos no coincidían del todo, les veía como hacían algún gesto, como que les hubiera gustado matizar alguna cosa, no es que estuvieran en contra, pero sí matizar. Y uno de ellos, por el que nos pregunta alguna persona, que es nueva en la asociación y dice, me entró mucho miedo cuando escuché a ese doctor el otro día decir que tenemos un riesgo multiplicado por no sé cuánto, por muchísimo, mucho más riesgo de muchas enfermedades, dice, y entre ellas dijo de muerte, de morir por el síndrome de piernas inquietas, un porcentaje mucho más alto. Entonces, ahí podría usted matizar un poquito. ¿Existe evidencia? ¿Existen estudios que digan? Yo le dije a esta persona para tranquilizarla, digo, no sé de nadie que haya muerto por SPI, pero no sé si la respuesta no era para tranquilizarla solo. ¿Qué opina usted? ¿Qué querría aclarar? No, pero a mí también me llamó la atención porque eran datos muy, muy escandalosos, la verdad. No, y yo en lo que he revisado, y he revisado mucho de síndrome de piernas inquietas, no he visto datos tan contundentes que realmente estén asociados al SPI. Sí que hay un aumento de la prevalencia de depresión y ansiedad, y eso indudablemente puede llegar a un aumento del riesgo de suicidio por la ansiedad y depresión, no por el SPI. O sea, lo uno, digamos, redunda negativamente sobre lo otro, ¿no? En cuanto a la enfermedad cardiovascular, se le ha dado muchas vueltas, pero no está demostrado que el SPI aumente el riesgo cardiovascular. Si no, se pondría en todas las guías para prevención del riesgo cardiovascular y no es así. Los estudios al respecto lo que apuntan es que la presencia de movimientos periódicos de las piernas durante la noche, por lo que interrumpen el sueño y por los picos de tensión que generan durante la noche, por la subida de tensión arterial que generan, puede aumentar la hipertensión y secundariamente suponer un aumento del riesgo cardiovascular, de infarto del miocardio, ictus, etcétera. Pero eso, por el momento, es una teoría. Los pacientes con SPI, como hemos dicho antes, sí que tienen más factores de riesgo cardiovascular por varios motivos, ¿no? El descansar mal, que ya hemos dicho que favorece una mala alimentación, favorece la obesidad y al final pues se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Pero que el SPI en sí aumente el riesgo cardiovascular no está demostrado. Y desde luego yo que aumente la mortalidad hasta esos niveles que dijo este compañero, yo no lo he revisado así, no lo he leído así. Sí Era que reduce alarmante la calidad de vida, realmente. sí que está demostrado que reduce la calidad de vida, que eso también lo comentó, reduce la calidad de vida como otras enfermedades crónicas, eso sí. Eso lo sabemos perfectamente. La calidad de vida está muy Eso afectada en triste, algunas personas, muchísimo. Muchísimas personas que no pueden viajar, que no pueden hacer actividad social porque no pueden permanecer sentados más de un rato. totalmente. Bueno, doctora, yo casi tengo mis preguntas y le iba a nombrar una palabra y hay una socia que está conectada, la cual me basó en otros momentos en dudas sobre el tema de las mitocondrias y yo nunca llegué bueno, a alguno de ustedes individualmente quizá pregunté algo, sí, sí, no me acuerdo, pero aprovecho también y le digo, ¿qué tiene que ver? ¿Hay algo que ver que tener en cuenta con los mitocondrias, con el SPI? Yo no, o Pues la pillo un poco de... hasta lo que yo sé, de estudios anatomopatológicos que han estudiado las mitocondrias en el sistema nervioso central, lo que se ha visto es que el hierro intramitocondrial está aumentado mientras que está reducido en el citosol.
en el citoplasma de las neuronas. Eso es, o sea que aparte de haber un mal acceso del hierro al cerebro, puede que incluso dentro de la célula el hierro se acumule en la mitocondria en lugar de en el citoplasma donde debe ejercer la acción. Bueno, quizá la Pero persona que lo no, esté no escuchando, que conozco, es entendida, igual le sirve para algo, que en general a no conozco nosotros. más. La mitocondria es la que se encarga de obtener la energía para la célula y que yo sepa no hay más alteraciones descritas. Una última pregunta por mi parte, doctor, y si le parece, abrimos un turno de palabra. Quien quiera que levante la mano en su pantalla y le vamos dando la palabra. Nos enteraremos, doctora, cuando el famoso Tomac, no sé cómo se pronuncia, famoso que ahora es americano y que todavía no está aprobado en Europa, como usted explicó, nos enteraremos cuando llegue aquí y claro, dijo usted que costaba 7.000 euros y cosas así. No 5.000 y hay... pico, sí, pero bueno, eso también son precios americanos, que todos Ajá. los fármacos y todos los dispositivos en América, en Norteamérica, son mucho más caros que lo que luego se comercializan en Europa. O sea que a ver con ¿Algún, qué autorización y con qué precio se comercializa en Europa. ¿No? Os enteraréis indudablemente. O sea, seguro, ya tenemos pacientes candidatos. Entonces, en cuanto a mí me esté han escrito un disponible, montón ya, me han escrito un montón. Y para pues los que claro. estén aquí, que no lo oyeron, si quiere brevemente resumir en qué consistía, eso son unos aparatos, Sí, eso no es medicación, eso es un aparato. eso es. Es un tratamiento no farmacológico que es un estimulador del nervio peroneal. Se pone como, es un aparato externo que se coloca a nivel de la rodilla, por debajo de la rodilla, como con un velcro, como si fuera una pulsera así alrededor de la pierna. Se mantiene ahí, lo que hace es estimular de manera eléctrica, con pulsos eléctricos, el nervio peroneal, porque ahí por debajo de la rodilla pasa bastante superficialmente. De hecho, pues, si os dais un golpe en la rodilla y da calambrazo, ese es el nervio peroneal. Y la filosofía es que estimula, produce una estimulación de alta frecuencia y baja intensidad y el cuerpo recibe la señal de que está moviendo la pierna, porque estimula el tibial anterior como si estuvieras caminando o de pie, pero sin necesidad de moverte. Con lo cual consigue aliviar los síntomas, pero sin necesidad de moverse. Y está recomendado hacer sesiones de 30 minutos. No nos han explicado por qué 30 minutos, por qué no 40, por qué no 15, según qué personas. Y en el ensayo clínico les permitían a los pacientes realizar un máximo de 4 sesiones al día. Demostró mejoría de los movimientos periódicos, mejoría clínica del SPI con pocos efectos secundarios. Había pacientes que referían cansancio muscular, porque al final estás entrenando, estás moviendo el músculo, aunque no lo muevas tú, estás recibiendo el estímulo y es como los estimuladores abdominales que se utilizaban para el embarazo, etcétera, que puede producir dolor muscular por la contracción muscular. Y algunos pacientes referían al inicio un empeoramiento transitorio del SPIC, pero que era transitorio. Y en el conjunto de la muestra había una mejoría. Y la idea de la marca que lo está diseñando y comercializando es que ahora es algo manual, o sea, tú te lo pones, lo activas y da una sesión que está estipulada en 30 minutos, pero lo que desean es programarlo de manera que si yo habitualmente sé que a la 1 de la mañana yo me acuesto a las 11, me doy la sesión o me he dado la sesión antes para poderme acostar, pero sé que a la 1 de la mañana el SPI me suele despertar. Pero ahora mismo hay que despertarse y ponerlo otra media hora. La idea que tiene es que se pueda programar para que yo al acostarme lo programo para que un poco antes de la 1 el aparato empiece a funcionar de manera automática y no me tenga yo que despertar, sino que me lo estoy tratando sin necesidad de despertar. Un gran invento, no cabe duda. Ojalá Hombre, que es sea, el tratamiento que todos estamos deseando que llegue porque es mínimamente invasivo. El único problema sería el coste. Pero a por ver lo si sea demás barata. es un tratamiento perfecto porque además es pequeño, es portátil. Habrá que También ver, una claro, si mantiene el efecto a largo plazo, si esto no desarrolla una cierta tolerancia o si hay que cambiar el nivel de estimulación, eso. Pero tiene muchas perspectivas de futuro y muchas posibilidades de éxito.
Porque tiene poca historia, está todavía en estudio. Claro, Está en... de momento todos son estudios a corto plazo. Perdón que antes le interrumpía. Iba a decir que me parece que está conectada también una socia que ha investigado en España y me dijo que había encontrado algo. A ver si ahora nos lo cuenta Margarita, otra Margarita, que hay varias conectadas. Bueno, yo en principio, doctora, hasta aquí muchísimas gracias por lo previsto, que eran estas las que a mí me habían llegado de los Bien. socios. Y ahora, pues el tiempo hasta que usted diga me tengo que ir, pues aceptamos que levante la mano aquí, que hay un simbolillo, veo aquí en la pantalla abajo, para quien quiera hacer alguna otra pregunta relacionada con lo que hemos hablado o de cualquier tema que le pueda interesar, y la doctora pues será la que directamente os conteste. ¿Vale? Vale. ¿Hay alguna Bien. pregunta?